Gracias, Kenia, por ese interesante reporte introductorio. En nuestros hogares tenemos familiares con diabetes y sabemos que es una enfermedad que va gradualmente inhabilitando a las personas y provocando una serie de complicaciones en otros órganos y sistemas del cuerpo. Pero para poder atenderla de forma integral y proporcionar la justa medicación, en este caso cuando se requiere o no insulina y qué tipo de insulina, se debe conocer previamente de qué tipo de diabetes se padece. Y es que existen varios tipos de diabetes. Nos acompaña en nuestra casa esta mañana el doctor Javier Bravo Román, especialista en diabetología, y justamente vamos a comenzar hablando, doctor, sobre los tipos de diabetes que existen y básicamente cuál debería de ser el tratamiento oportuno para cada uno. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Primeramente agradecerle este espacio el día de hoy. Como sabemos, pues la diabetes es un trastorno metabólico en el cual hay deficiencia de insulina y eso hace que la glucosa permanezca en sangre. O algunas veces el 50% de la insulina no se da por el páncreas y presenta también los niveles de azúcar elevados. Los tipos de diabetes que tenemos son el diabetes tipo 1, que es la que se da en la etapa de la niñez y la adolescencia, el diabetes tipo 2, que ya en la gente de los 40, 50 años de edad, que eso normalmente se puede asociar a la obesidad o por problemas meramente hereditarios, el tipo 3, ¿verdad?, que ya es la diabetes gestacional, y un 5% que es la diabetes idiopática, que podríamos aducir ahí a aquellas personas que tienen un problema meramente del páncreas, y eso puede llevar pues, a aparecer la diabetes. Hay quienes dicen que la diabetes 2 es más severa que la 1 o que es más difícil de controlar. ¿Cuál es la diferencia principal entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, además de esa diferencia de edades en las cuales se expresa? La diabetes tipo 1, al inicio del diagnóstico, se debe tratar con insulina, porque el páncreas en ese momento no produce insulina. Entonces el paciente tiene que utilizar una insulina exógena para poder sobrevivir y evitar complicaciones. Mientras que la diabetes tipo 2, el páncreas sí produce insulina, pero a lo largo de la vida el páncreas se va disminuyendo y eso va provocando la disminución de la insulina y puede llegar a aparecer lo que es la diabetes. Sobre las causas, en la tipo 1 se habla de un alto componente genético, pero en la tipo 2, ¿cuáles pueden ser las causas principales? En la diabetes tipo 2 más que todo está relacionado con la obesidad. Cuando el paciente empieza a subir de peso, los receptores de la insulina se van ocultando por la cantidad de grasa. Entonces la insulina no hace su efecto ahí, la glucosa no entra a la célula y permanece en sangre. Entonces cuando nosotros le instauramos medicamento o insulina al paciente, esos receptores se abren, mete la glucosa a la célula y eso hace que el paciente disminuya sus niveles de glucosa. Entendemos que sobre todo en la diabetes tipo 2 se orienta el uso de insulina. Bueno, también en la 1 usted nos explicaba eso. ¿Cómo un paciente se da cuenta que le están aplicando la insulina adecuada, en la proporción adecuada y en el horario adecuado también? Primeramente, orientamos al paciente el uso de la insulina. En aquellos pacientes en la cual los medicamentos orales ya no funcionan. Segundo, si hay un problema de trauma, si hay una cirugía, si hay algún problema con aplicación, ¿verdad?, de la insulina. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el paciente normalmente amanece descompensado del azúcar, es decir, aparece con niveles altos, o algunas veces los niveles están un poquito en ayuna, más altos. Entonces es importante de que esos niveles de insulina se controlen. Ahora, podemos ver también que en la insuficiencia hepática, en la insuficiencia renales y en los pacientes que tienen intolerancia oral a la glucosa, ¿verdad?, esos pacientes tienen que utilizar insulina. Vemos que también hay diferentes tipos de insulina. Yo, por ejemplo, puedo ver que un buen amigo mío inyecta a su propia madre utilizando una especie de lapicito y que ese lapicito tiene un indicador de la cantidad de insulina que se dosifica en ese momento, pero también hay otra que se pone con unas pequeñas jeringas. ¿Cuál es más adecuada? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo la gente puede saber qué es el tipo y la cantidad adecuada? La insulina, existen varios tipos de insulina. La insulina ultra rápida, las insulinas rápidas, las insulinas intermedias, las insulinas lentas y la insulina ultra lenta. Entonces, lo que usted menciona en el lapicito son el tipo de insulina rápida, es aquel paciente que necesita bajarse la glucosa en menos de 5 o 10 minutos.
Entonces, cada una tiene un efecto distinto. La insulina lenta es aquella que se ocupa como la NPH, que es la que normalmente ocupamos en la mañana y en la tarde. ¿Cómo nosotros debemos calcularle la dosis de insulina al paciente? De acuerdo al peso. Y eso la dividimos 2/3 en la mañana y 1/3 en la tarde. Posteriormente a eso le mandamos a hacer controles de glucosa y ahí podemos observar de que si el paciente está controlado o no. No existe una dosis estándar de insulina en cada paciente, sino que eso se va modificando de acuerdo a los niveles de glucosa que logremos encontrar. Hay una insulina que se ocupa por 24 horas, que ya está en el comercio, entonces esa insulina tiene que ir acompañada con una rápida. ¿Por qué? Por los 3 tiempos de comida. Porque esa va a mantener un efecto estándar durante las 24 horas, pero en cada tiempo de comida vamos a tener picos elevados de glucosa. Entonces, en ese momento es importante aplicarle insulina rápida, que en ese caso podría ser el lapicito o podría ser con jeringa. Las dos, la diferencia de una es que el lapicito ya viene con la aguja integrada, ¿verdad? Entonces fácilmente el paciente la carga y se la puede aplicar. Mientras que la otra viene separada el frasquito más la jeringa. Hay personas que toman constantemente medicinas tomadas. Hay una llamada telefónica, según me orientan por acá. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo o amiga televidente. Buenos días, le escuchamos. Sí, llamo de Puerto Cabeza. Sí, díganos. Fíjate que yo soy diabético. Sí. Y tengo problema en la parte del hombre, abajo unos picazones. No Sí. sé qué me recomienda el doctor. Debajo de su pene usted tiene picazón, ¿es así? Sí, picazones. ¿Únicamente No me- esto o haya aparecido alguna otra, no sé? No, abajo, pues abajo yo solo tengo picazones. Ok. Que no me deja, pues. ¿Cuántos años usted tiene, caballero? Yo tengo 34 años. 34 años. ¿Cuánto tiene ser diabético? ¿Perdón? ¿Cuánto tiene de ser diabético? Me di cuenta hace como 1 año y medio. 1 año y medio. Muchas gracias por su comunicación y saludos a quienes nos ven, por supuesto, en el Caribe de nuestro país. Sí, la verdad de las cosas es que en estos tipos de pacientes normalmente se debe a los altos niveles de glucosa. En él hay que valorar si es un paciente con sobrepeso, ¿verdad? Si es un paciente que realmente está tomando el medicamento o realmente está descontrolado. Porque algunas veces la glucosa se puede eliminar por la orina y puede causar reacciones en esa área genital. Incluida picazón, como él nos decía. Exactamente. Ahí se puede utilizar cremas directamente y mejora. Desafortunadamente el tiempo nos apremia. Sus recomendaciones finales a quienes tienen duda en torno al tipo de diabetes que poseen y por supuesto al tratamiento que le están aplicando. ¿Cada cuánto deben chequearse, por ejemplo? Deben de chequearse por lo menos en los pacientes que tienen uso de insulina diario por 1 semana, luego cada 2 días, luego cada semana, luego mensual. Para ver cómo amanecen y en dependencia de eso se dosifica. Se dosifica exactamente. Lo otro es que no le tengan miedo a la insulina. La insulina es un tratamiento igual que los demás que viene a mejorar las complicaciones crónicas de la diabetes. Y tercero, pues que tengan una buena nutrición y hagan ejercicio pues para evitar pues, que la glucosa aumente. Es importante que por muy buena calidad de insulina que te pongan, si no cambias tus hábitos, es decir, evitar el fumado, no consumir alcohol, tomar medicación complementaria que a veces ocurre y sobre todo hacer ejercicio, que es lo que usted plantea, los tratamientos pueden funcionar mucho mejor. Exactamente. Ahí entramos a combinar lo que es la insulina con los hábitos del paciente. Entonces, es importante hacer una buena historia clínica para ver si ese paciente puede o no utilizar la insulina y ver qué tipo de medicamento está utilizando para ver si se le puede retirar ese medicamento y dejarle propiamente la insulina, que es uno de los mejores que hoy en día pues, ha evitado complicaciones. Me decía también un internista muy amigo de nosotros de la revista que hay internacionalmente incluso diferentes calidades de insulina y que hay unas que a nivel internacional se están orientando que incluso necesita una concentración mucho menor, que mejora la calidad de vida de los pacientes y que esto es también importante considerar dentro de la instancia del INSS. ¿Esto es cierto? Sí, eso sí es cierto. Aquí la verdad que el paciente debe tener, como hemos dicho anteriormente, un peso adecuado. Entonces, en cuanto al peso, la dosificación de la insulina va a ser menor. Si el paciente está en sobrepeso, entonces la dosificación de la insulina va a ser mayor. Y de acuerdo a eso vamos a ir ajustando la dosificación en el paciente.